Hoy vamos a platicar varias cosas muy importantes sobre obesidad. Es un tema sorprendentemente complejo. A mí me encanta, me apasiona. Llevo muchos años tratando a pacientes con obesidad, tratando pacientes con peso muy elevado, con pacientes que, pues también hay quien me dice, doctor, el paciente que tiene obesidad y que requiere una cirugía bariátrica tiene un peso grave. Y les digo, no todos tienen que tener arriba de 100 kilos, no todos tienen que tener obviamente cierto peso en kilos, hay indicaciones muy específicas, pero me va a gustar revisar porque este tema es importante. En la fecha actual hay mucho dilema sobre cuál es la mejor estrategia, si elegir medicamentos o si elegir cirugía. Incluso hay pacientes, yo siempre se los digo, hay pacientes que no son tan buenos candidatos para una cirugía. Y también lo digo en abierto, hay pacientes que no son buenos candidatos para medicamentos. Pero ¿cómo saber, cómo elegir la mejor estrategia? Porque hacerlo, esto va a esquivar, dar muchas vueltas, eso es uno, o estar expuesto a un tratamiento que no nos toca. Eso es lo segundo que hay que saber. Es muy importante elegir bien en medicina. Algo importante a saber de este tema es que la obesidad es un problema importante del metabolismo. Es un problema que tiene muchos factores que la desencadenan, específicamente factores genéticos, factores hormonales, factores conductuales. Por ejemplo, un tema emocional puede llegar a desencadenar obesidad en algunas personas. Obviamente siempre es una mezcla de factores, es multifactorial, no hay un único factor, no es, salvo por ejemplo padecimientos genéticos. Por ahí hay unas contadas mutaciones genéticas, hay genes que predisponen a una persona a padecer obesidad, pero la realidad es que es muy raro encontrar ese tipo de mutaciones e incluso ese tipo de mutaciones las encuentra el paciente desde que nace. Y alguien me dirá, doctor, yo desde la infancia padezco obesidad. Sí, claro, pero se fue gestando un mayor peso gradualmente. Cuando hay una mutación genética, la realidad es que la expresión de la enfermedad surge de manera muy abrupta desde el nacimiento y de manera muy intensa. Son pacientes que tienen incluso otros problemas distintos, tienen características clínicas diferentes. Por ejemplo, hay una mutación en donde el paciente nace con un receptor alterado, donde le da mucha hambre, mucha más hambre de lo habitual desde que nace. Y entonces desarrollan obesidad grave desde la infancia, no desde la infancia, desde que son lactantes. Ese tipo de mutaciones son muy raras. La causa más frecuente en la actualidad es multifactorial. Eso debe quedar muy claro en todos los pacientes. Multifactorial se refiere a que hay factores genéticos, factores hormonales, pero también hay un ambiente actual que nos predispone a padecer obesidad a muchas personas. Importante saber algo. La cirugía bariátrica, por ejemplo, es una herramienta para tratar la obesidad. Los medicamentos son una herramienta también para tratar la obesidad. El balón intragástrico es otra herramienta para tratar la obesidad. Y cada herramienta tiene su indicación formal y tiene sus contraindicaciones. Más adelante lo vamos a revisar, pero sí es importante que analicemos esta comparativa entre medicamentos y cirugía. Ahora, lo primero que siempre le digo a todos los pacientes que evalúo en la consulta es que debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo elegir qué procedimiento es el que me toca, doctor? Y yo siempre les digo que en cualquier área de la medicina, la elección del tratamiento es fundamentada o basada en nuestro enemigo. Por ejemplo, yo no soy oncólogo para nada, pero esto es una cuestión médica muy general. Si alguien tiene un cáncer gástrico, una leucemia, un cáncer en donde me digan, pues el tratamiento tendrá que ir enfocado a erradicar esa malignidad, ese cáncer, esa leucemia. Y en ocasiones el paciente requiere medicamentos como quimioterapias, en ocasiones requiere estrategias de cirugías para erradicar el tumor, pero en ocasiones requiere una mezcla de varias cosas. No están peleadas las estrategias del tratamiento oncológico que le llamamos multidisciplinario. En ocasiones hay pacientes que requieren una cirugía
una quimioterapia antes de extirpar el tumor y una quimioterapia después incluso ya del tumor extirpado y un seguimiento con medicamentos a largo plazo. Así de complejo se vuelve una enfermedad como un cáncer. Obesidad definitivamente no es un cáncer, pero tiene también consecuencias negativas a mediano y a largo plazo. Y yo lo veo esto no como un cáncer, pero sí como una enfermedad crónica degenerativa que va a ameritar a lo largo del tiempo, porque es algo a lo largo del tiempo, a largo plazo, va a requerir distintas herramientas para su tratamiento. Y en este escenario debo ser muy claro en que alguien que tiene una indicación formal para una cirugía bariátrica definitivamente es esa persona que tiene un mayor peso y que tiene más comorbilidades o que incluso esas comorbilidades, por ejemplo, personas que padecen diabetes, que tienen un muy mal control a pesar de seguir al pie de la letra las indicaciones de los medicamentos, de la insulina, pues esos pacientes se vuelven excelentes candidatos para un tema de una cirugía bariátrica. Yo, por ejemplo, en mi consulta, incluso lo hago de manera rutinaria, sí receto a algunas personas medicamentos de la obesidad, pero ¿quiénes son los mejores candidatos a medicamentos? Son las personas que, por ejemplo, tienen un menor peso, que nuestro objetivo y nuestro padecimiento no es tan grave para ameritar una cirugía, por ejemplo, y que con el medicamento lograremos buenos resultados. Yo definitivamente soy muy pro de que muchos pacientes pueden requerir este tipo de herramientas de medicamentos. Yo mismo los receto, pero debo aclarar algo muy importante. Yo soy de la idea de que no todos los pacientes requieren una cirugía y que no todos los pacientes requieren medicamento y que cuando alguien requiere un medicamento es un error indicarle una cirugía. Pero asimismo considero de manera abierta que cuando alguien requiere una cirugía, le indique uno un medicamento y postergue o alargue el padecimiento sin lograr una meta sostenida de meta de peso, en este caso, a largo plazo, y que el paciente por tener una estrategia que no está indicada como un medicamento, pues pueda desencadenar enfermedades. O, por ejemplo, que en el trance de alguien que le toque una cirugía se infarte, tenga un infarto cardíaco o tenga un problema porque no logró la meta de peso adecuada, porque desde un inicio se sabía que era muy buen candidato a una cirugía y tenga una consecuencia por estar en un tratamiento que no le correspondía. En eso yo debo hacer mucho hincapié. Cuando se toma una decisión de hacer una cirugía bariátrica, pues hay criterios, hay fundamentos, no se toma una decisión a la ligera. Las cirugías bariátricas no se determinan a la ligera, se determinan después de una valoración médica integral, después de determinar que alguien es excelente candidato y que además, después de determinar obviamente que se va a lograr una excelente o un excelente resultado a mediano y a largo plazo. De nada sirve ofrecerle una cirugía bariátrica a alguien que no cumple criterios, que obviamente tiene contraindicación para realizarse y que además no va a lograr lo que estamos buscando, que es un resultado bariátrico óptimo o adecuado. Ahora, muchos pacientes me dicen, doctor, ok, usted me dice que soy candidato a una cirugía bariátrica, tengo un índice de masa corporal elevado, tengo 140 kilos, 150, 120 kilos, ok, llevo muchos años padeciendo obesidad y me dice que soy el mejor candidato para una cirugía. Doctor, a mí me da mucho temor una cirugía en este momento y quiero intentar medicamentos. Como usted me dice que me toca cirugía y no me toca medicamentos, entonces ya no me pongo estos medicamentos. La respuesta es no. La respuesta es desde el inicio se le debe ser muy claro y honesto al paciente. Se le debe dar la herramienta que él requiere, pero si el paciente en un inicio pues decide irse por la ruta de los medicamentos, pues debe tener claro que no está contraindicado aplicarse medicamentos incluso en ningún grado de obesidad. Lo que debe tener clara es la expectativa de lo que va a lograr ese medicamento, incluso en pacientes pues, que son buenos candidatos para una cirugía. ¿Qué recomiendo yo? Yo recomiendo establecer un parámetro de hasta qué punto me va a llegar a avanzar el medicamento. Yo no quiero cirugía, doctor, en este momento voy por medicamento. Bueno, pues tener muy claro qué logra ese medicamento en mi cuerpo específico. ¿Por qué?
Porque cuando llega el punto en donde no logro una meta adecuada con un medicamento, porque el doctor cirujano me había dicho que pues soy buen candidato para una cirugía, pues yo no debo sentir frustración. Eso es lo que logra el medicamento. Eso es lo que me dijo el doctor que yo iba a lograr específicamente con esta estrategia. No debo sentirme mal, al contrario, determinar, yo recomiendo en pacientes así que determinen una temporada de tratamiento médico, por ejemplo, 6, 8 meses, un año, doctor, voy a estar con medicamentos y yo debo, eso sí les digo, definir una estrategia y un objetivo específico. Doctor, si esa estrategia no se logra, ¿qué sigue? El paso a seguir es evolucionar o buscar una estrategia más definida, más definitiva como una cirugía. El error que puede cometer una persona es aferrarse a una estrategia que en su caso específico puede no funcionar. Vuelvo a lo mismo, no estoy formalmente, de hecho, estoy muy en pro de los medicamentos antiobesidad en la actualidad. De hecho, son herramientas excelentes para el control de la obesidad. Donde estoy en contra, y no es que esté en contra, es que sí debe uno tener la claridad del objetivo de esos medicamentos. Es decir, no es correcto aferrarme a una estrategia que desde un inicio yo sabía, doctor, pues que no me iba a llevar a mi meta. En cambio, doctor, usted me había dicho efectivamente que una cirugía me iba a llevar a la meta. Ahí sí estoy en favor de esa claridad de forma de pensar. Tengo muchos pacientes que han estado sometidos a tratamientos. Yo mismo se los he indicado. Por ejemplo, GLP-1 son excelentes medicamentos, pero también desde un inicio fuimos muy claros en determinar cuál era el objetivo de ese medicamento. Incluso funciona en muchas ocasiones como una muy buena preparación para una cirugía bariátrica cuando hay una indicación de la misma. De tal forma que los medicamentos no están peleados con la cirugía, al contrario, son dos herramientas excelentes que se complementan a lo largo del tiempo y a lo largo de la evolución de la enfermedad. Así se debe ver este tipo de estrategias. Por otro lado, la cirugía, los medicamentos, pues están muy de la mano de que el paciente sí haga ejercicio, haga una muy buena dieta. No trabajan solitos, ni la cirugía ni los medicamentos son mágicos. Y algo también importante a saber que a veces se nos olvida sobre la cirugía, por ejemplo, es que me dicen, doctor, usted me dice que me toca una cirugía de manga gástrica o me quiere hacer un bypass y yo tengo 80 kilos de más, tengo 40 kilos de más, 50 kilos de más, por eso usted me indica una operación bariátrica. Doctor, ya con la cirugía ya voy a lograr mi meta, ¿no? Yo les digo que incluso la estrategia más poderosa en la actualidad para tratar la obesidad, que es la cirugía bariátrica, pues tiene muchos límites. Tiene sus límites porque los objetivos son lograr entre el 60, 70, 80% del excedente de peso. Es decir, si tenemos a alguien con 40 kilos de más, pues va a lograr, por ejemplo, perder 30, 35 kilos y no los 40. En ocasiones tenemos como la percepción de que, pues sí, la cirugía es muy poderosa y esa cirugía me va a quitar todo mi excedente y no es así. La cirugía tiene límites, pero también se los digo en abierto, si la estrategia más poderosa que existe en la actualidad es la cirugía y esta misma tiene límites, ¿qué límites podrá tener un medicamento? Están surgiendo nuevos estudios, nuevos medicamentos con un alcance muy bueno, pero aún así no han superado al alcance que tiene, por ejemplo, una cirugía de manga gástrica o de un bypass gástrico. Hay medicamentos en estudio que están pues buscando igualarlo por un tiempo el efecto de una manga gástrica, pero también es como que les digo un alcance parcial porque es solo mientras me aplico el medicamento. La cirugía es una estrategia más definitiva, es a largo plazo y obviamente el medicamento es durante la administración de los plazos de los medicamentos. Mucha gente tiene el temor de qué va a pasar a largo plazo, por ejemplo, cuando deciden emplear la estrategia de medicamentos. Yo les digo que no tengan temor, los medicamentos, de hecho, ese es el pequeño talón de Aquiles de los medicamentos, que no da efectos a largo plazo,
que es difícil que nos vaya a dejar algún tipo de efecto a largo plazo, porque ese es el inconveniente clave de los medicamentos, que su efecto, una vez que el paciente los cancela, se pierde. Y esa es la diferencia, de hecho, con una cirugía bariátrica. La cirugía no es algo transitorio, es algo duradero, a largo plazo. Yo cuando hago una cirugía a algún paciente, no se la hago para que esté bien 1 año o 2 años. Se la hago para que el paciente tenga un resultado a largo plazo, 20 años, 30 años o inclusive toda su vida. Y los medicamentos pues me estabilizan la enfermedad una temporada, y los estudios que hay en la actualidad están enfocados a evaluar qué pasa cuando se suspenden los medicamentos. Lo que se ha visto es que al año de haberlo suspendido, un porcentaje muy elevado, 60-70% de los pacientes pues vuelven a recuperar en cierta medida el avance que ya habían logrado con los medicamentos. Y ahí es donde no se pelea ni la cirugía ni los medicamentos. Lo que pasa es que son estrategias que se complementan. En la actualidad como que queremos siempre ver que estrategias se peleen entre sí, pero la realidad es que no. Cuando nos enfrentamos los médicos a enfermedades complejas, lo más sensato es de hecho mezclar estrategias, combinar estrategias para lograr el mejor resultado. A mí estos temas me encanta platicarlos en el consultorio, me encanta que el paciente sepa que existen especialistas encaminados a tratar estos padecimientos tan complejos, tan complicados. En la actualidad ha habido un boom en el tratamiento, sí, pero también en los especialistas. Está existiendo un auge en que más especialistas nos dediquemos a atender este tipo de problemas, que toda la vida fueron relegados, fueron hechos a un lado, y las especialidades se enfocaban a otras áreas, menos al padecimiento que iba en ascenso, como la obesidad. En todo el mundo fue creciendo el porcentaje de obesidad y no había tanto especialista hace mucho tiempo para atender este problema. Y en la actualidad la realidad es que con el boom, con el auge de los medicamentos, de las cirugías, de las herramientas como los balones intragástricos, pues cada vez sabemos más especialistas dedicados al tratamiento formal de la obesidad. La clave, siempre les digo, es que tú te acerques con cualquier médico que atienda obesidad. Primero pregunta por las certificaciones, por su especialidad, a qué se dedica el doctor con el que vas a acudir, y obviamente que tú tengas también confianza. Este tipo de padecimientos pues sí son muy, yo les diré, muy de la mano del doctor. Entonces no es como un área donde ya vas, te recetan un medicamento y ya me voy a mi casa y me olvido del doctor. No, son padecimientos crónicos, son padecimientos que de hecho llevan mucho tiempo, y asimismo tratarlos también va a tomar mucho tiempo, pero también les digo que no se desanimen, que tengan pues yo les diré la idea de que los tratamientos en la actualidad para eso son, para optimizar y mejorar la calidad de vida de las personas. No están surgiendo nada más porque sí, surgen por una necesidad de la población en general de atender este padecimiento. A mí, pues me encanta verlos en la consulta, platicar, ver qué dudas tienen específicamente sobre su cuerpo, porque esto es muy individual. Cada ser humano tiene un peso de excedente, hay quien tiene más peso, hay quien tiene menos, o hay quien incluso tiene una expectativa muy rara o muy diferente, y cuando calculamos números, pues ni siquiera hay sobrepeso ni obesidad, pero todo eso se tiene que ver en la consulta. Todo eso hay que determinarlo en la consulta para ver cuál es la mejor estrategia en tu caso específico. Yo soy el doctor Jesús Morales, cirujano general certificado, cirujano del aparato digestivo y cirujano de obesidad. Yo me dedico a atender de manera integral la obesidad, desde medicamentos, desde estrategias endoscópicas. Tengo un equipo grande detrás de mí, y también a realizar cirugías bariátricas, pues yo les diré de excelencia, porque lo que buscamos es estandarizar los tratamientos y realizarlos de la mejor manera, en los mejores hospitales, obviamente con todo el insumo de la mejor calidad para que el paciente pues logre tener la mejor salud a mediano y a largo plazo.